le hicimos a través del CELAUP en esta, vamos a decir, una nueva línea de charlas que se están haciendo a través del CELAUP o por iniciativa del CELAUP, y ellos tienen especial interés en todo el aspecto de las empresas familiares. Esta es la segunda charla que tenemos. En esta ocasión me complace mucho porque son dos personas a quienes conozco de hace mucho tiempo y mm, bueno, son de categoría A número uno, en el sentido de que no solo han estudiado y manejan el aspecto teórico de las empresas familiares, sino que han realizado muchas consultorías sin abandonar, vamos a decir, el aspecto académico, pues. Pero la consultoría de empresas familiares en Venezuela y en el extranjero. Entonces, hoy tenemos en primer lugar a Guillermo Salazar, que, bueno, es un consultor, vamos a decir, a nivel internacional, estaba ubicado, residenciado ahorita en Houston, Texas, y de ahí pues está dando sus consultorías y también su participación dando cursos en el caso de el Family Fair Institute, en el cual es el de fellow, y también en el Instituto Nexia, que es un instituto español que tiene unos cursos de consultoría muy reputados, y ahí también, pues, Guillermo ha estado dándole asesoramiento a consultores y ayudando a consultores de empresas familiares. Hoy ambos nos traen vamos a decir, la conjunción, el solapamiento de dos temas que son sumamente importantes y que han dado mucho, vamos a decir, mucho espacio para la investigación. Uno es el liderazgo, que bueno, es un tema que se ha considerado en los últimos tiempos de suma importancia para la eficiencia y efectividad de las organizaciones, para su éxito como tal, y, y en este caso aplicado a un momento que también ha sido muy investigado en la, empresa, en la teoría de la empresa familiar, que es el momento de la sucesión. Entonces, ahí ellos se van a enfocar para brindar algunas herramientas con lo que los empresarios familiares puedan acometer ese momento tan crucial que es el momento de la sucesión y que ejerzan un liderazgo con conocimiento, con capacidad y que no se desestabilice el momento por ser crucial, se pierde el liderazgo y ese liderazgo a su vez puede ser transmitido a la siguiente generación a que se encargue de tomar, como dicen en el argot de la empresa familiar, la batuta de la organización, es decir, empiece a ejercer el cargo de representante, de gerente o presidente ejecutivo de la empresa. La dinámica que vamos a tener es, primero, Guillermo va a dar una charla sobre este aspecto. Vamos a dar unos minutos después para los que quieran hacer preguntas, las pueden hacer por el chat o levantan la mano y yo, de acuerdo a la secuencia que vayan planteando, les voy dando la autorización para que hagan su pregunta. Lo mejor sería si a medida que vaya la exposición, escriban las preguntas de manera de que yo tenga después la oportunidad de pasárselas al ponente. Luego viene Pablo Aure, que también es el socio de Exaudio, que es la consultora, que es la empresa que ambos crearon y a través de la cual pues ejercen la consultoría de las empresas familiares. En el caso de Pablo también aúna al estudio teórico de las empresas familiares la experiencia también de consultoría, una larga experiencia en Venezuela. Incluso en algún momento hicimos un trabajo, participó la Universidad Metropolitana en un trabajo de investigación
que ellos realizaron hace mucho tiempo, cuando empezaron, vamos a decir, la crisis económica en Venezuela, y ahí hubo una serie de información muy importante que se dio, sobre todo con las expectativas de los empresarios familiares que apostaban por quedarse en Venezuela. Obviamente la información fue muy variada, pero a mí me pareció muy importante destacar ese aspecto. Bueno, sin más preámbulos, le doy entonces la palabra, agradeciéndole nuevamente a Guillermo para que haga su exposición. Adelante, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto, al CELAUB, a la Universidad Metropolitana por esta oportunidad que nos han dado desde Exaudi para compartir con ustedes. En nombre de Pablo y mío, pues un gusto y un orgullo estar de nuevo en contacto con la universidad. Como comentó Gilberto, hace unos años, hace ya 10 años, hicimos aquella investigación y aquella presentación en la sala Edison, recuerdo, en la Metropolitana. Así que bueno, mucha agua ha corrido ya bajo el puente, y lo que venimos a hacer hoy es a compartir un poco de las experiencias que hemos adquirido durante todos estos años trabajando, interactuando con familias empresarias, para el tema que nos han invitado a hablar, que es el tema del liderazgo. Y para ello hemos preparado una presentación. Yo voy a introducir un par de temas y luego Pablo va a venir con la continuación de la misma charla. Es una sola charla que tiene dos ponentes y dos partes. Entonces, cuando yo termine, hacemos alguna conversación con los asistentes si quieren, y luego Pablo retoma la ponencia. Para ello voy entonces a presentar esto, y como les decía, lo que vamos a estar hablando tiene mucho que ver con esta acumulación de anécdotas, de experiencias, de conocimientos que hemos estado teniendo trabajando con familias empresarias, y han sido las propias familias las que nos han enseñado cómo entender esta situación tan particular de esa transferencia de liderazgo en sucesiones generacionales. Y uno de los tres elementos que hemos encontrado, quizás más importante, es el que debemos estar conscientes como familia que hay una diferencia muy importante entre dos términos que generalmente utilizamos indistintamente, que es la autoridad y el poder. De eso me voy a concentrar ahora en los próximos minutos. Como segundo, también nos hemos dado cuenta que es importante que este liderazgo esté consciente del nivel de complejidad al que se enfrenta en el propio sistema de empresa familiar. Y finalmente, para que un liderazgo sea efectivo, para que sea funcional y para que pueda aterrizar cosas concretas, necesitamos entender muy bien cuáles son los puntos de balance de este liderazgo dentro del sistema de empresa familiar. Así que voy ahora a contarles una breve historia que nos ayuda a entender la diferencia de estos términos que utilizamos indistintamente, poder y autoridad. Y estos términos los hemos heredado de nuestros antecedentes culturales, sobre todo legales, vinculados a la cultura del Imperio Romano, que ellos como estructura social distinguían dos elementos importantes. Uno era el potestas, que era la capacidad legal de administrar una sociedad, y la otra era el auctoritas, que era una legitimación que esta misma sociedad le daba a personas que, sin tener potestas, tenían una opinión que las personas de la sociedad seguían. Entonces, fueron justamente estos romanos quienes también adicionalmente incluían otro elemento, que era el maiestas, que era el pueblo como tal. Entonces la lógica decía, bueno, existe un pueblo que constituye una sociedad, esta sociedad tiene una energía creativa o destructiva que tenemos que canalizar administrando ese poder. A ciertas personas les vamos a dar una legitimación, vamos a decretar que ellos tienen un poder para administrar recursos y personas, y eventualmente fueron reconociendo que aparecían de forma espontánea otras personas con autoridad que, sin tener poder, también podían reconducir parte de esta energía. Esta diferencia entre autoridad y poder la pudimos encontrar en diferentes situaciones, escenarios a lo largo de la historia. Hay una en particular
que la pueden ver reflejada en una película que es muy famosa, que es la película Gladiador. Esa película narra la historia de un general de las tropas del ejército romano, cuando Roma se estaba empezando a expandir como imperio y constituir como república, cuando Maximiliano, que era el protagonista, él está en plena campaña en el norte. Hay un momento en que el César, que es el autor, la máxima autoridad, con el máximo poder que existe dentro de Roma, se le acerca y le dice que él quisiera que la persona que se va a encargar de sucederlo a él sea él, precisamente, Máximo. Y él le dice, me encantaría, no estoy seguro si puede hacerme con el cargo, pero bueno, déjame pensarlo. Esa conversación la escucha el sobrino del César, Caius, y él se encarga de urdir un plan para asesinar al César y que culpen a Máximo. Y efectivamente el plan le sale muy bien. Máximo es culpado, él puede escapar, es desterrado por completo, le quitan todos los bienes, le destruyen todo su prestigio, matan a su esposa y a sus hijos, y él lo único que puede hacer es emigrar hacia el norte de África, donde ahí el imperio prácticamente no tenía ningún alcance. Desea vengarse, recuperar lo que le habían quitado, y lo único que él puede hacer, ya que es un guerrero, es enrolarse en las filas de unos festivales de gladiadores, donde él poco a poco fue recuperando esa seguridad en sí mismo y trabajando una carrera de gladiador que empezó en unas, digamos, ligas menores en el norte de África, eran poco prestigiosas, y poco a poco él se fue haciendo su propia carrera hasta llegar al gran escenario de los gladiadores, que era el Coliseo Romano. Y en el Coliseo Romano, él, por supuesto, el protagonista de la película, gana todas las pruebas y venía disfrazado con una máscara, no lo podían reconocer. El nuevo César, que era el anterior sobrino, ahora es el César, se hizo con el poder, y ese poder le daba a él la capacidad de decidir si los creadores vivían o morían de acuerdo a la forma en que ellos habían desempeñado. Por supuesto, Máximo es una estrella, y el César baja para felicitarlo y le exige que se quite la máscara para reconocer su obra como gladiador. Él se la quita y lo reconoce enseguida y teme por su vida, porque él sabe que este señor viene a atentar contra su vida porque quiere recuperar lo que ha perdido. Entonces, en ese momento, el pueblo, el Mayestas, empieza a victoriar al gladiador, y el César, que tenía el poder sobre la vida de él, no puede decidir que tiene que morir porque todo el pueblo empieza a aclamarlo. Y en ese momento, el César decide que el gladiador tiene que vivir y se retira. Ese es un ejemplo de cómo alguien que no tenía poder pudo hacerse con una autoridad, y el Mayestas, el pueblo, se encarga de reconocer que él tiene realmente una legitimación para hacer lo que está haciendo. Y eso es básicamente lo que estamos viendo en empresas familiares que tienen en sus procesos de sucesión momentos en los cuales no siempre los que tienen poder tienen autoridad. En esta historia que les contaba, el César original tenía ambos, poder y autoridad. Estaba reconocido y tenía legalmente todas las atribuciones. El segundo César tenía poder, mas no tenía autoridad. Y el gladiador tenía autoridad, mas no tenía poder. Siempre hay que entender que la autoridad puede ganarle al poder si tiene seguidores dentro del sistema en el que está. Y esta historia que vimos, o lo que les he contado, de alguna forma refleja esa inquietud que tenemos cuando nosotros acompañamos a familias que están en procesos de sucesión, donde la gran necesidad que tenemos de gestionar un proceso de sucesión que llegue a buen puerto y que se convierta en algo que pudiésemos llegar satisfactoriamente bien cumplido el proceso, es aquellos en los cuales la siguiente generación tiene autoridad, no solamente poder, porque el poder se los podemos dar, les podemos decretar, les podemos decir, tienes firma en los cheques de la nómina, puedes decidir quién entra y quién sale de la empresa, puedes decidir quién va a ser el proveedor,
quién va a ser tu cliente con ciertas condiciones. Hay un montón de cosas que el poder te puede dar, pero la autoridad te la tienes que ganar. Y ese es realmente el reto que tenemos con las siguientes generaciones. ¿Cómo hacemos que estas siguientes generaciones empiecen sus batallas en las arenas del norte de África, en ligas menores, para poder ir escalando y ganándose el prestigio y el reconocimiento del resto del sistema? Así que esto, como primera lección de este liderazgo, está el entender esta importante diferencia entre ambos elementos. Y lo segundo que les quería comentar era que este liderazgo también debe entender el nivel de complejidad en el cual se está involucrando a medida que estas sucesiones se van dando. Una etapa importante de la creación de una empresa es la primera, que es la del propietario controlador. Luego, si hay una sucesión adecuada, veremos que existe una sociedad de hermanos, y posteriormente, en una tercera etapa, pudiésemos pensar que existe un consorcio de primos donde varias ramas herederas de hermanos son socios y comparten esa propiedad. El liderazgo se va a definir de una forma u otra dependiendo de cada una de estas etapas. Incluso en estas etapas, que las llamamos etapas críticas, porque cada uno de estos cambios exige un nuevo modelo de liderazgo, veremos que hay un cuestionamiento que siempre se hace en la familia propietaria, y es que el liderazgo puede cambiar o dar pasos hacia atrás en esa evolución si la familia propietaria decide podar el árbol, que es un camino para simplificar o tratar de bajar la complejidad de esta creciente interacción entre los diferentes elementos del sistema. Porque un sistema que se va haciendo complejo es proporcional al número de elementos que van apareciendo de propietarios y de la interacción que existe entre ellos. Entonces, para evitar incluso situaciones en las cuales las familias no están en capacidad de resolver este tipo de complejidades, una opción que es válida y que en algunos casos los proponemos también como solución es dar un paso hacia atrás en esto y simplificar las ramas y tratar de solventar la propiedad de aquellos que no van a estar compartiendo la empresa con algún tipo de compensación. Si a pesar de todo esto la familia decide seguir adelante el camino de la complejidad, pues veremos que esta opción nos va a dar que el camino de los varios dueños tiene que definir un liderazgo específico en cada una de estas etapas. Hay un dicho muy famoso de Al Capone que decía que se puede ir más lejos con una sonrisa y con una pistola que solamente con una sonrisa. Pues si nosotros entendemos que los modelos de liderazgo incluyen personas que tienen una capacidad de negociación y de mando, es decir, mandar con una pistola y negociar con una sonrisa, veremos que estos líderes en la etapa del propietario controlador pueden vivir tranquilamente con un sistema de autocracia porque no necesitan tener que estar sonriéndole a todo el mundo. De hecho, para que una empresa tire para adelante en esta época de propietario controlador, lo que realmente hace falta es alguien que mande y que empuje todo el emprendimiento. Por lo tanto, necesitamos más pistola que sonrisa. Pero a medida que vamos evolucionando y si vamos haciendo esta transición generacional, la etapa de hermanos sí requiere un poco más de elementos de negociación, porque el modelo mental de la nueva forma de tomar decisiones exige que el liderazgo compartido, en este caso, a nivel de la propiedad, que no a nivel de la administración, a nivel de la propiedad, entendemos que las pistolas se han repartido de forma más o menos equitativa y todo el mundo tiene una posibilidad de disparar en caso de que sea necesario. Por lo tanto, se incluye un elemento de negociación. Y por eso decimos que el consenso es la mejor forma de trabajar en estas etapas de sociedades de hermanos. Posteriormente, la última etapa a la que hacemos referencia, este consorcio de primos, sí entendemos que un sistema democrático en el cual hay representatividad, instituciones y elecciones puede simplificar un sistema donde hay muchos elementos y donde el consenso quizás es un poco más complicado de obtener. Por lo tanto, todos tienen pistolas más pequeñas porque la propiedad se sigue diluyendo y aquí sí necesitamos incluir más sonrisa o elementos de negociación porque este nivel exige que una institución bien consolidada sea la que pueda gobernar y dirigir este liderazgo en una etapa en la cual
hay tantos elementos en juego que definitivamente una sola persona o un grupo de personas escogidos pueden tener alguna competencia, pero tienen que apoyarse en instituciones y en órganos de gobierno que les permitan tener un control sobre la dirección de la empresa. Así que básicamente estos son los elementos y los tipos de liderazgo que vamos identificando en cada una de estas etapas. Por mi parte, Gilberto, aquí quería hacer el corte de lo que venía a exponer. No sé si habrán preguntas de parte del público antes de pasarle la palabra a Pablo. Bueno, en este momento no han utilizado el botón de preguntas, no hay ninguna pregunta. Sin embargo, si en este momento alguna persona con levantar la mano podemos darle permiso para que haga su pregunta. Si no, pues entonces, si no hay pregunta, entonces pasamos a, a la segunda parte de la charla. Igual también las podemos hacer al final, ¿eh? También al final, sí. Seguramente Pablo va a introducir temas que pueden completar un poco esto que hemos estado hablando. Ok, muy bien. Bueno, muy bien, bueno, pues adelante, Pablo. Sí, bueno, primero buenos días a todos. Realmente no me estoy viendo en la pantalla. Yo sí te veo. Ok, perfecto. Quería ver si me veía bien. Bueno, gracias al CELAUD, a todas las personas que trabajan en CELAUD, específicamente a Gilberto también por la invitación. Para mí es de verdad que bastante grato. Yo soy egresado de la Simón Bolívar, el de la Metropolitana, en posgrados. En el año 2001 egresé del posgrado de especialización en negocios internacionales. Y bueno, como bien comentaba Gilberto, desde hace aproximadamente 12 años me encuentro aquí en Venezuela, atendiendo no solamente a clientes venezolanos, sino también latinoamericanos. Y un poco continuando con la ponencia de Guillermo, que comentaba específicamente de cómo ese liderazgo a lo largo de las diferentes etapas de evolución de una empresa familiar o una familia empresario se va modificando porque se va volviendo más complejo. Si la opción, obviamente, como comentaba Guillermo, gira hacia mayor complejidad, estructuralmente tenemos que desarrollar órganos de gobierno o estructuras de gobierno que nos permitan absorber esa complejidad y poder acometer cuál sea el propósito o la visión de esa familia o de esa empresa de manera ordenada y profesional. Quizás todos los que están aquí, si en algún momento han estado interesados en el tema de empresas familiares, conocerán el famoso modelo de los 3 círculos, entender que una empresa familiar es un sistema mucho más complejo y mucho más grande, que se compone de 3 subsistemas que a su vez se intersectan entre sí. Uno de esos sistemas obviamente es la familia, el otro sistema es la propiedad, quienes ostentan esa propiedad legal que estaba comentando Guillermo dentro de ese grupo de la familia, y otro segmento, otro sistema es la empresa. Entre la intersección de estos 3 sistemas es que realmente se dan las claves o se dan los retos sobre la complejidad y los diferentes roles que un miembro de la familia en un momento dado puede estar ocupando en alguno de estos sistemas. Por ende, Guillermo, ¿la puedo pasar yo o la pasas tú las láminas? Solamente puedes pasarla tú, ¿no? Perfecto. Por ende, una de las estrategias o uno de los retos que tienen las familias empresarias es buscar un equilibrio entre estos 3 sistemas, o un balance entre estos 3 sistemas. La realidad es que no podemos, aquí me están diciendo que no se está viendo el ponente. Lo están escribiendo por el grupo. Ahora Pues sí. Yo Ahora sí sí te veo. se ve. ¿Sí? Ahora sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Ahora sí. Lo importante que tenemos que rescatar quizás de los 3 sistemas es la necesidad de que haya un equilibrio entre estos 3 sistemas que se intersectan en una empresa familiar. Y sí que necesitamos desarrollar obviamente esas estructuras o esos puntos de balance que nos permitan lograr ese equilibrio. En el primer ámbito estaría quizás el punto de balance entre los que son los propietarios de la compañía y la propia empresa. Guillermo, ¿podemos continuar? Ok, perfecto. Este es un órgano de gobierno constituido y realmente instituido
en las leyes de la República de Venezuela y obviamente en cada uno de los países en los cuales nosotros hemos trabajado, cuyas leyes provienen del derecho romano, ¿no? Y tiene que ver con la junta directiva, directorio o consejo de administración, dependiendo de cómo se le conozca. Las juntas directivas aplican tanto para empresas familiares como para empresas que son de capital cerrado y no son familiares, como también para empresas públicas, ¿no? Y entre sus funciones precisamente es cómo conocer, entender los intereses de quienes ostentan la propiedad, entender y conocer los intereses de quienes están administrando o operando o la parte del management del negocio y alinear las expectativas en búsqueda de la consecución de diferentes planes. Si nos vamos al concepto quizás o a las funciones claves de una junta directiva, tiene que ver obviamente con administrar la inversión de los accionistas. Guillermo, podemos seguir pasando porque creo que se quedó estática. Definir la estrategia empresarial del negocio conjuntamente con el management. Quisiera agregar ese punto que es muy importante. Quienes definen hacia dónde debe dirigirse la compañía es la junta directiva o los miembros de la junta directiva, pero la realidad es que en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta la necesidad de que sean equipos compuestos por los directores de las compañías con los gerentes de la compañía que puedan definir la estrategia empresarial y de esa forma es mucho más fácil para el management ejecutarla. Las juntas directivas, por ser un cuerpo colegiado, que es un cuerpo que se regula a sí mismo, diseña su propia estructura organizativa y frecuencia de reuniones para que sea aprobada por los accionistas, ¿no? Las frecuencias de reuniones, si nos podemos detener un poco acá, en América Latina, debido a lo volátil, incierto y complejo y ambiguo que es el contexto, generalmente la mayoría de las juntas directivas en América Latina, incluyendo Venezuela, la frecuencia de reuniones suele ser bastante frecuente, por decirlo así, a diferencia de los Estados Unidos y Europa. Aquí en América Latina y en Venezuela, cuando hicimos las estadísticas y hicimos la investigación, la mayoría de las juntas directivas se reúnen una vez al mes, ¿no? Cosa que obviamente ha cambiado después del año 2019, después de la pandemia. Solamente por hacer una parte, ahora las frecuencias de reuniones son mucho más activas, son mucho más frecuentes, las reuniones duran menos y obviamente la mayoría de las reuniones se han mudado al ámbito de lo virtual. Yo tengo la suerte de participar en un par de juntas directivas fuera de Venezuela y no todavía he tenido la necesidad de, en el año 2020, de viajar a tener las reuniones. Se han estado haciendo perfectamente a través de plataformas como esta que estamos usando. La junta directiva también es la encargada de determinar los recursos para la administración y la gestión de la empresa. Quizás una de las más importantes funciones que debe estar por aparecer ahí, una de las funciones más importantes de la junta directiva es contratar, supervisar, evaluar y en algunos casos destituir a quien en ese momento ocupa el mayor cargo desde el punto de vista ejecutiva. En algunos casos son los presidentes ejecutivos, en otros casos son los directores generales, los gerentes generales, aquella figura que le rinde cuentas a la junta directiva y aquella figura que es nombrada por la junta directiva y que a su vez este gerente general se puede constituir en una serie de comités o una serie de equipos de trabajo con management team para acometer las operaciones y la ejecución de día a día del negocio. Aquí también quisiera hacer una parte muy interesante, algo que acaba de ocurrir no hace mucho, fue en el mes de julio. En Venezuela, a diferencia de muchos de nuestros vecinos en Latinoamérica, no existía o no existe ningún código de buenas prácticas de gobierno corporativo que recomendaran las funciones, la composición, los tipos de directores de una junta directiva. Solamente había había una normativa para aquellas empresas que tuvieran el ánimo y tuvieran la disposición de vender papeles en la bolsa, de vender deuda a través de la Bolsa de Valores de Caracas, que tenían que cumplir con una normativa que era 1/5 de los miembros de la junta directiva deberían ser independientes y delimitaba algunas características para nombrarlos independientes y que existiera un comité de auditoría y que la función de auditoría se estuviera realizando con base a principios de las leyes de las normas NIF. En julio de este año ya salió publicada en Gaceta Pública, lo cual le da su validez legal.
una normativa de buen gobierno corporativo, lo cual aplaudo y aplaudimos muchas personas que hemos estado en el ámbito del gobierno corporativo, porque introduce una cantidad de temas que son basados en buenas prácticas en la región y basados en buenas prácticas a nivel mundial en torno al gobierno corporativo, que tiene una gran influencia en la conformación, las funciones, el propósito y las características de lo que pueden ser las juntas directivas. Eso se lo aprobaron en julio. Obviamente solo aplica a aquellas empresas que tienen interés en vender deuda pública a través de la Bolsa de Valores de Caracas, que la tendencia en los últimos años, cada vez más pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas venezolanas de capital familiar, de propiedad familiar, están incursionando en este mecanismo de financiamiento porque ha sido algo bastante útil y se espera que a través de este mecanismo pueda ser que exista una mayor recuperación del país. Guillermo, si quieres continuamos. Veo muy lenta. Entonces, si vemos desde el punto de vista más gráfico lo que les venía comentando, y como bien decía Guillermo, cómo se gobierna o se lidera a través de las estructuras de gobierno, cosa que tiene una mayor preponderancia y una mayor importancia conforme vamos en esa escalera de la evolución, pasando quizás de ese propietario controlador a una sociedad de hermanos o un consorcio de primos. Entonces cada vez es más importante desarrollar estas estructuras. En la mayoría de las empresas en Venezuela son compañías anónimas. La máxima autoridad de una compañía anónima obviamente es la asamblea de accionistas. Son estos quienes, a través de lo establecido en los estatutos, designan quiénes van a ser los miembros que ocuparán los puestos en la junta directiva. En algunos casos, y específicamente hablando de las empresas familiares, nos encontramos que la junta directiva, y es una tendencia aquí en Venezuela, mayoritariamente están compuestos por los mismos accionistas, los mismos miembros de la familia. Hay algunas empresas champion que por confidencialidad no puedo citar acá en Venezuela, que se han acogido a las buenas prácticas y cada vez más vemos dentro de esta junta directiva a directores externos, profesores universitarios, otros gerentes de otras compañías. Hay muchos empresarios que luego de su trayectoria o su retiro de la parte gerencial se han dedicado a formar parte de la junta directiva, y es esta junta directiva que se reúne bajo una frecuencia entre 12 veces al año y 6 veces al año, es quien nombra a este gerente general. Aquí también un tema importantísimo que tiene que ver con las empresas familiares específicamente, es la importancia de tener una junta directiva cuando quien se está nombrando es un miembro de la familia. Es muy importante que la decisión, como bien comentaba Guillermo, no solamente esa persona tenga la potestad, sino también tenga la autoridad. Entonces es muy importante que se nombre a una persona con base a la objetividad que puede aportar estos miembros externos a la junta directiva, y esta persona pueda ser evaluada también de forma objetiva y apoyada también de forma objetiva por esta junta directiva. Y luego este gerente general, que es el que opera los 365 días al año, constituye su estructura generalmente a través de comité o a través de sus gerentes claves para cometer las operaciones del día a día del negocio y cumplir con la estrategia. Continuamos, Guillermo. Ok, como les decía, esto aplica perfectamente a una empresa que es familiar o a una empresa de capital cerrado que no es familiar, inclusive a empresas, debería aplicar a empresas públicas o del Estado, ¿no? Pero como estamos hablando de un sistema, un subsistema que también es la familia, que es la propietaria del patrimonio, es importante también entender cuáles son los intereses de la familia y los diferentes subgrupos que hay dentro de la familia, porque si abrimos un poquito más ese sistema familiar, nos encontraremos quizás con miembros de la familia que hoy no son accionistas, pero que tendrán expectativas de ser accionistas en el futuro. Tenemos miembros de la familia que trabajan, que sí son accionistas, pero que no trabajan en las compañías. Tenemos miembros de la familia que quizás no son accionistas, pero trabajan en la compañía. Hay otros que son accionistas, trabajan en la compañía y también son propietarios de la compañía, y por supuesto aquellos que se añaden desde el punto de vista a través de un contrato político, un contrato social a la familia, como es a través del matrimonio. Entonces también hay que entender cuáles son los intereses de ese sistema y alinearlos con los intereses del sistema de la propiedad. Es ahí donde, si ya no es un tema regulado por las leyes, ya es más una buena práctica,
una práctica que ha dado muchos resultados y es un artilugio que quizás los consultores de empresas familiares por los últimos 20 años hemos estado, 20 o 30 años hemos estado trabajando, que tiene que ver con lo que se conoce como el Consejo de Familia. ¿Okay? El Consejo de Familia es el órgano o el contexto de trabajo donde la familia toma decisiones sobre su patrimonio. ¿Okay? Si seguimos un poco más adelante, Guillermo, vamos a conocer un poco cuáles serían a grandes rasgos las funciones del Consejo de Familia. Tienen que ver con la planificación de la sucesión. También hago una parte breve, entender que muchas veces entendemos la sucesión como un hito, como un hecho, como una ejecución, y entender la planificación hay que entenderla como un proceso donde el mayor tiempo y dedicación se le tiene que dedicar precisamente a la planificación, y quizás lo más visible, lo que vemos las personas que trabajamos con la familia, las personas que leemos la prensa, las personas que trabajan en las compañías familiares o los colaboradores, es en la ejecución de la sucesión, que es cuando se cambia quizás un líder por otro, ¿no? Y parte del trabajo del Consejo de Familia es planificar esa sucesión. Entre otras de las funciones importantes tiene que ver con gestionar los conflictos que se van a presentar dentro de la familia empresario, dedicarse a trabajar sobre la formación, como bien decía Guillermo, cómo hacemos para formar y darle las capacidades, las habilidades, las aptitudes necesarias y las potencialidades que necesitan los futuros líderes de la compañía. Esa es otra de las funciones del Consejo de Familia, otra de las más importantes, y quizás si quienes nos escuchan o ya tienen uno o han escuchado uno o quieren desarrollar uno, tiene que ver también con todo el proceso de trabajo para lo que se conoce como el protocolo de familia, mantener informados a la familia en torno a lo que es el negocio, solucionar los conflictos. Son básicamente las funciones que generalmente vemos en los consejos de familia. Guillermo, si quieres podemos ir pasando la lámina. Esto ya lo comentamos sobre la preparación de los miembros de la familia, sobre la mediación de los conflictos entre los familiares, el protocolo familiar, y aquí interesante porque no es solamente desarrollar un protocolo familiar. Nos hemos encontrado con familias que han desarrollado protocolos de familia, pero que luego después esos protocolos quedan en las repisas de las oficinas o en las repisas de la casa. Yo creo que es muy importante, y cada vez más, como no podemos predecir el futuro, difícilmente un protocolo tenga una vigencia muy prolongada. Entonces, lo que hemos visto y la mayoría de los servicios que nos han solicitado es velar porque se actualice ese protocolo y para que se haga cumplir las normas que se establecen en ese protocolo. Guillermo. El estudio y reconocimiento de la cultura familiar y sus valores para cohesionar un equipo de trabajo, para cohesionar una familia en torno a esa historia familiar. Es importante que conozcamos la cultura de la familia y también los valores, lo que nos va a permitir una mayor cohesión en un grupo que necesita acometer quizás un sueño compartido o una visión a largo plazo sobre lo que es su patrimonio. Y coordinar actividades de filantropía de la familia. Hay veces que la familia decide hacer filantropía a través de la familia, y en otros casos decide hacer responsabilidad social a través de la empresa. Bueno, si es la filantropía a través de la familia, muchas veces el Consejo de Familia, a través de quizás comité o a través de una fundación, si ya la tienen constituida, es que coordina las actividades de filantropía de la familia. Y de dirigir las decisiones trascendentales sobre el patrimonio de la familia. Vamos a vender la compañía, vamos a continuar con la compañía. Si hay una venta de la compañía y un evento de liquidez, vamos a permanecer juntos como una familia que ahora pasa de tener un patrimonio operativo, quizás un patrimonio líquido. Vamos a buscar nuevos horizontes, vamos a internacionalizar las empresas. Entonces, precisamente esos son temas que se discuten en la trascendencia del patrimonio. ¿Quiénes van a ser los próximos líderes? ¿Cómo se van a escoger los próximos líderes? ¿Quiénes van a asumir las posiciones de los antecesores cuando se ejecuten estos procesos de sucesión? Son básicamente las funciones que tiene un consejo de familia. Lo que sí es que estas funciones pueden ser muy diversas, están muy relacionadas finalmente al deseo o a la visión de la familia propietaria en torno a su patrimonio. Entonces, cuando vemos un consejo de familia, ya más desde el punto de vista de un organigrama, la máxima autoridad de una familia o de toma de decisiones de una familia es el consejo de familia, y dependiendo del tamaño, la complejidad de la familia y las tareas
y los objetivos que se plantea esa familia, se pueden ir creando unos comités de apoyo a esa familia. En muchos casos se crean los comités de próximas generaciones, sea tercera o sea segunda generación, para que ellos vayan desarrollando ese concepto y esa sensación de que son gobernados y que se puede gobernar a través de estructuras, y vayan imaginándose y añadiendo elementos a este sueño compartido. Cuando la familia tiene un patrimonio líquido importante que administrar, crean los famosos family office. La asamblea de familia, en este caso, nosotros lo vemos como un evento anual que hace la familia para lograr y propiciar la cohesión entre los miembros de la familia, y sobre todo donde cada vez más tenemos a las familias deslocalizadas, y como les hablaba, las fundaciones familiares o comités de filantropía, que son órganos de apoyo a las decisiones del Consejo de Familia. ¿Podemos avanzar, Guillermo? Ok, y un poco para ir finalizando, básicamente con estas estructuras de gobierno lo que se busca es buscar un equilibrio entre los diferentes puntos de balance o las diferentes subsistemas de la familia empresario, para lograr que todo proceso de transición, todo proceso de planificación se lleve de la mejor manera. Y nos hemos encontrado quizás con que familias que le han dado muchísimo interés a tener una muy buena empresa, a tener una muy buena junta directiva, pero han descuidado el ámbito familiar, y quizás es por ahí en donde empiezan a fracturarse la cohesión familiar, porque no empieza a haber una cohesión entre la familia, y eso obviamente afecta al ámbito empresarial. Por otra parte, hay familias que le ponen mucho empeño a desarrollar los órganos de gobierno de la familia, tienen muy buenos consejos de familia, muy buenos protocolos de familia, pero todavía hay muchas oportunidades para desarrollar y tener una junta directiva profesional e independiente que los ayuda a tomar las mejores decisiones por el negocio. Entonces tenemos familias que son muy felices, pero los negocios se vienen, o muy cohesionadas, pero los negocios no son rentables y no están creciendo en la misma proporción de las necesidades de la familia, que van a crecer conforme a esa familia moviéndose quizás a una mayor complejidad por mayor número de miembros, ¿no? Y ya desde un punto de vista más global y más desde la óptica de un sistema, ambos órganos de gobierno se tienen que mantener en una relación de coordinación, no en una relación de subordinación. Cada uno de los órganos de gobierno tiene que tener su propósito, su visión hacia dónde quiere llegar, su composición. Los consejos de familia generalmente están conformados solamente por la familia. Las juntas directivas sí permiten la inclusión de los que les he llamado los directores externos, y entre estos dos órganos de gobierno coordinan los diferentes intereses de la familia propietaria y los intereses de la empresa para tomar decisiones de la forma más profesional. Guillermo, yo creo que con esto se nos ha acabado un poco el tiempo. Y bueno, ahí pueden ver en la gráfica lo que estaba tratando de explicar. No es la junta directiva que toma decisiones sobre el patrimonio de la familia, sino es el consejo de familia, y no es el consejo de familia que toma decisiones sobre la empresa, sino la junta directiva de la familia. Y si siempre son las mismas personas en ambos contextos, es muy difícil, es un gran reto asumir diferentes agendas y diferentes sesiones y tratar de tomar las decisiones de forma profesional. En cuanto a unos consejos sobre el consejo de familia, entender que los conflictos estarán presentes, es un sistema muy proclive a los conflictos, pero es necesario que mejoren la comunicación, que cultiven el diálogo y entiendan que a pesar de que son miembros de la misma familia, tienen que tolerar las diferencias. Y un protocolo de familia, que nos hemos encontrado muchísimo, no sirve si no hay un sueño compartido. Si no hay un lugar donde la familia se ha imaginado dónde se ve junta, difícilmente el documento va a servir para algo adicional que crear unas normas que pueden ser beneficiosas en un momento dado para un grupo y en otro momento dado para otro. Por eso es que nosotros recomendamos a las familias a que constituyan de forma activa tanto los consejos de familia como de forma profesional activa las juntas directivas. Ok, yo no sé si, Jolivet, los ponentes pueden ver la pregunta que está planteada en el botón de preguntas, o yo sí te la tengo que leer. Sí, aquí está, aquí la podemos ver. Ok, ok. Entonces, hay una pregunta allí. A ver, la pregunta dice, a mayor complejidad no habrá la tentación de autoritarismo con el propósito de imponer orden y direccionalidad a la empresa. Mi inquietud es si se ven casos de este tipo, es decir, la tentación autoritaria por parte del liderazgo.
Pablo, ¿qué te parece esta situación? Sí, pues, ¿La has visto? interesante, interesante, Ricardo. Fíjense, yo creo que a mayor complejidad, si hay autoritarismo, importante que entender quién es el que está ejerciendo la autoridad. Porque si en ese momento quien está ejerciendo la autoridad, obviamente, como comentaba Guillermo, es el propietario controlador de la compañía, quizás es un modelo que va en algún momento a fragmentarse. Quizás es un momento donde esta persona autoritaria se quedará solo dirigiendo su empresa. Ya cuando estamos hablando que nos estamos moviendo una mayor complejidad, donde tenemos más socios, más miembros de familia, si continuamos con esa tendencia autoritarista, posiblemente nos encontremos en una situación de caos. ¿Okay? Como bien lo hablaba Guillermo, a más partes con mayor poder de toma de decisiones, si nos movemos a esa figura autoritaria, posiblemente pesarán las otras partes más que esa figura autoritaria y el sistema va a tender al caos y el caos va a tender por el lado familiar a un mayor crecimiento de los conflictos y del lado empresarial posiblemente a la pérdida de competitividad, posible venta, cierre de la compañía. Desde esa óptica quizás es que lo veo yo, Guillermo, no sé qué opinas. Bueno, fíjate que la pregunta me encanta porque la verdad es que puede dibujar situaciones que se suelen encontrar y que plantean los dilemas de lo que es dirigir una empresa familiar, ¿no? Hasta qué punto tu autoridad y tu poder están gestionados de una manera acorde con la complejidad que tiene el sistema. Creo que lo que plantea la pregunta, lo que plantea Ricardo es, ¿esto se puede dar? Sí se puede dar, lo hemos visto. ¿Funciona? Sí funciona. Siempre que las cosas vayan bien en la empresa y todo el mundo esté recibiendo beneficios, esto puede funcionar. ¿Cuándo hay el problema? Cuando no se dan beneficios y cuando esto no funciona. Ahí es cuando te digo yo que realmente la autoridad no tiene ningún tipo de, o este poder ejercido fuera de su contexto de complejidad, ahí no tiene nada que hacer. Y sí, si esa situación se presenta, pues generalmente es origen de un conflicto, porque el resto de las personas van a reclamar que se recanalice de manera adecuada el liderazgo, ya que ese liderazgo actual está siendo cuestionado, ¿no? Porque no está entregando beneficios, pero sí, son situaciones que podemos encontrar. Sí, Bien. sí Bueno, quizás... no, adelante, Pablo. No, quizás complementando un poquito lo que comenta Guillermo, porque esto se puede presentar en dos situaciones, ¿no? Cuando está el propietario controlador, posiblemente hay una gran dificultad por las siguientes generaciones por acceder quizás al liderazgo, por algunos motivos, y no voy a citar porque nos iríamos mucho tiempo. Hay algunas cualidades, que algunas son patológicas, otras cualidades son de temor, donde los fundadores no quieren separarse de ese puesto de liderazgo o de autoritarismo, ¿no? Guillermo dijo que no se puede hacer nada, claro que sí se puede hacer y lamentablemente es esperar, ¿no? Esperar porque el tiempo hace su trabajo, ¿no? Ya cuando nos estamos moviendo quizás, y también lo comentaba Guillermo, a estructuras más complejas, cuando tenemos una sociedad de hermanos o un consenso de primos, si algún miembro de la familia se erige como autoritario, ¿ok? Y no es avalado, ese autoritarismo no es avalado por los demás miembros, es donde posiblemente y rápidamente se van a mover a una circunstancia de caos y de conflictos tanto familiares como empresariales. Gracias, Pablo. Gracias, Guillermo. Si alguien más quiere hacer una pregunta y no quiere escribir, puede hacerlo levantando la mano y le damos para que hable, para que haga su pregunta. Bueno, yo quiero, viendo que nadie levanta la mano, yo quiero... Profesor Marvés, ¿me ¿sí? escucha? ¿Sí? Bueno, estoy desde mi celular. Bueno, sí. Al final, buenas tardes, ya son las 12. Discúlpenme todos por no se pudo solucionar el problema del link mío para este evento. Me hubiese gustado mucho haber podido escuchar toda la presentación y pido disculpas de no haberlo podido hacer. Y mil gracias al profesor Marvés. Estoy muy agradecida por haberme sustituido en este percance. Esperemos que para el próximo evento, que a mí me parece este tema muy interesante, bueno,
no tenga este problema. Gracias, profesor Malvez, y gracias al oponente. Bueno, creo que le doy la palabra al profesor Malvez, a quien interrumpí. Adelante, no se preocupe, profesor. Yo lo que quería preguntarles a ustedes, mira, bueno, primero, si pueden elaborar un poquito más, definir un poco más, porque ese es un término muy de la empresa familiar, pero que a lo mejor no se entiende en el público en general claramente en qué consiste, que es eso de podar el árbol. Es una metáfora, pero creo que es conveniente, aunque algo asomaste ahí, Guillermo, cuando hiciste esa afirmación, pero me gustaría que aclararas ese aspecto porque creo que es importante para los que están atendiendo tener claro ese concepto. Sí, bueno, ese concepto es una metáfora que trata de ilustrar cómo de un emprendimiento en el cual hay un propietario controlador, es un tronco del que salen varias ramas y cada rama es heredero del emprendimiento. Y es la metáfora que, bueno, de un dueño, luego de una sucesión hay varios dueños, estas ramas se van diversificando, se van haciendo a su vez más ramas más pequeñas en sucesiones posteriores. Lo que trata de ilustrar es que un árbol suele ser un ejemplo de cómo esta evolución va haciendo que de un solo elemento vayan apareciendo más elementos y se va haciendo más complejo. La copa del árbol es un ejemplo de complejidad. Podar el árbol es una forma de decir, hagamos las cosas más sencillas, más simplificadas. Cortemos ramas de forma de tratar de volver al origen del tronco o la menor cantidad de ramas posible. En la práctica, ¿cómo se traduce esto? Pues para yo no tener que lidiar con problemas con mis hermanos o con mis primos, les voy a comprar su parte. Y yo me voy a encargar de que este montón de accionistas pues se convierta en pocos accionistas o en un solo accionista. De eso se trata. Podar el árbol es simplificar a nivel de propiedad. Ok, gracias. Yo creo que con esa explicación está más claro. Yo tengo una pregunta para ustedes. En mi experiencia con un par de empresas a las cuales hicimos consultoría, sucedió que se eligió o se decidió por el Consejo de Familia, vamos a decir, por el propietario y las dos hijas en ese caso. La empresa era el fundador y dos hijas. Las dos hijas no querían asumir el cargo de gerencia general, de dirección de la empresa operativamente. Y entonces se buscó pues, un proceso de selección y se buscó a un profesional a quien se le nombró gerente general de la empresa. Eso fue un fracaso. O sea, el tipo no pudo lidiar con la empresa familiar. Sí, hubo tal problemática que hubo que regresar a el sistema anterior y por un tiempo dejar al fundador nuevamente y insistir en que fuera. Y entonces ahí, bueno, una de las hijas finalmente, que estaba más comprometida con la empresa, que tenía más experiencia en la empresa, aceptó dirigir la empresa y a partir de ahí, pues ella fue la sucesora y bueno, y todavía hoy pues la empresa está funcionando. ¿Qué en la experiencia de ustedes, la selección de un profesional no familiar para ejercer el liderazgo de la empresa, qué inconvenientes puede presentar? Y si empieza a presentar problemas, ¿cuál es la sugerencia? Perfecto. Bueno, Guillermo, si me permite. Oye, excelente pregunta y excelente ejemplo, ¿no, Gilberto? Obviamente hay una gran tendencia y tenemos empresas en Venezuela muy exitosas, ¿no? Que no los puedo nombrar por nombres por temas de confidencialidad, pero quizás a algunos se le vienen a ustedes algunos nombres a la mente, donde han logrado con éxito incorporar al máximo ejecutivo de la organización siendo un profesional externo a la familia, ¿no? Quizás verlo, quizás el ejemplo que tú comentas, faltan muchísimos elementos, pero en la práctica, Gilberto, yo creo que primero tiene que haber una alineación en cuanto a los accionistas de que la mejor opción
está fuera de la familia y no está dentro de la familia. Segundo, es muy importante, tanto para el gerente que viene como para la familia, garantizar el éxito y la supervisión de ese gerente, que esté instaurado primero una junta directiva. Segundo, un sistema de control de gestión. Tercero, un plan estratégico. Lo que no podemos traernos es un gerente no familiar a la compañía, porque recuerden que cuando el gerente es de la familia, se entiende que él va a ir en el mejor cumplimiento de los objetivos de la familia, porque está implícito de que él además es accionista y además es miembro de la familia. Cuando tenemos un profesional que lo estamos contratando externo, viene quizás con una cultura distinta, también es muy importante, y quizás me estoy entendiendo un poco más, al momento de la búsqueda, una de las cosas que hacemos también es definir cuáles son los criterios de la búsqueda. Si posiblemente nos traemos un gerente general de una compañía transnacional que nunca ha trabajado con una familia empresaria, sobre todo esos ejemplos se están dando mucho aquí en Venezuela, cuando cierra una transnacional, sale al mercado una cantidad de ejecutivos muy bien preparados, muy profesionales, con muy buenas prácticas, ¿no?, de estas transnacionales, pero la dinámica de entender una empresa familiar es que entender que hay una dinámica familiar detrás de esto, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ver muchísimo con el perfil del candidato. Segundo, con el gobierno corporativo de la compañía, que no es solamente tener una junta directiva, es tener un plan estratégico, es tener unos objetivos claros, es tener un sistema de control de gestión para poder evaluar realmente y controlar el cumplimiento de los objetivos de este gerente general. Y por otra parte, del lado de la familia, que creo que es lo más difícil, y sobre todo para los fundadores y la familia, recuérdense que los colaboradores en una empresa familiar son muy cercanos a los dueños de la familia y a quien fue sus líderes durante mucho tiempo. Entonces, la tentación de bypassear a ese gerente general que no es familiar, porque yo tengo acceso directo a los dueños y a los hijos de los dueños, eso contribuye a la pérdida de autoridad de ese gerente general. Y es muy tentador para estos líderes que se retiran venir a rescatar las empresas y ser como los líderes que vienen a rescatar la empresa. Entonces, es un proceso consciente e inconsciente, cognitivo y también consciente de que si la medida es esa, tenemos que hacer un esfuerzo para realmente seguir gobernando nuestra compañía, pero a través de una postura que es una junta directiva, y dejar que ese gerente general bien controlado, bien configurado y bien captado se encargue de gestionar la compañía. En Venezuela hay una tendencia, bueno, esa tendencia se ha ido frenando un poco, pero recuérdense que en los últimos 5 o 6 años muchas familias más bien nos hemos quedado sin sucesores. Lo que ha pasado es que los sucesores de nuestras empresas familiares han buscado mejores oportunidades fuera de Venezuela. Entonces, más bien es casi que la opción más exitosa. O es que el fundador se quede indefinidamente hasta que la energía le dé, o es quizás establecer una estructura y unos sistemas que nos permitan contratar un talento externo que todavía siguen siendo muy económicos en relación a la región, pero también tenemos que poner los elementos correctos para, como te digo, evaluarlo y hacerle seguimiento al cumplimiento de los objetivos. Si no, posiblemente habrán algunas de las consecuencias que tú acabas de nombrar. O no funciona bien porque no es la persona adecuada, o no funciona bien porque el sistema no es el adecuado, o porque los accionistas y los dueños de alguna u otra manera están, por decirlo así, inconscientemente saboteando ese proceso. Ok, muchas gracias, Pablo. Muy interesante todo lo que dice. Yo creo que sí, que efectivamente el proceso de selección es muy importante y sobre todo vamos a decir, el sustituto independiente, profesional, tiene también que comprender de qué se trata, cuál es la dinámica familiar, como tú decías, y tratar también de captar esa cultura familiar, porque si no, entonces viene una serie de choques entre los valores que probablemente él ha adquirido en una empresa multinacional, como tú decías, o una empresa grande establecida y una empresa familiar de tipo. Tengo otra pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, Jolivet. ¿Se puede hacer otra? Sí, profe, estamos en tiempo, adelante. Ok, gracias. Es otra experiencia que tiene que ver con el liderazgo, el autoritas y el poder, ¿no? Es el caso en que, sí, viene la sucesión, se nombra a uno de los miembros de la familia, ¿verdad? Como presidente ejecutivo
incluso presidente de la junta directiva, pero el fundador deja su oficina al lado de la oficina del nuevo presidente de la empresa. Y no solo deja la oficina, sino que está primero en la oficina que el presidente ejecutivo y se pasa paseando el día por los diferentes estratos de la empresa y muchas veces desactualizando la autoridad, es decir, poniendo en riesgo el liderazgo de quien él mismo ha nombrado, de que ellos mismos han acordado en que él sea el líder. Pero hay cierta tendencia, cierta resistencia en algunos casos de los fundadores a realmente entregar la batuta de la empresa. En esos casos, sí, me imagino que ustedes se habrán conseguido con eso. No, en la poca experiencia, no tanta como la de ustedes, yo he conseguido varios casos que nos sucedió eso. ¿Cuál sería la recomendación cómo trabajar ese aspecto vamos a decir, del sucedido que no se deja suceder? Bueno, rapidito, hago un comentario. Esto lo vemos, es muy frecuente. Hay como una voluntad de querer hacer una sucesión, pero al mismo tiempo no se sabe cómo, o sea, cómo se aplica eso en la práctica. Esa suele ser parte de la inquietud que manifiesta este tipo de personas, ¿no? Y tiene que ver con el entender cuál es su rol dentro de lo que es la evolución de la empresa familiar. Cuando uno tiene la posibilidad de sentarse a hablar con esta persona, este líder, que en algún momento de su trayectoria profesional pues ha decidido hacerse a un lado, pero que en el fondo tiene como una especie de autosaboteo del mismo proceso y se quiere quedar todavía ahí dentro, generalmente lo que hacemos es acompañarlo para entender claramente cuál es la narrativa de lo que está ocurriendo en esta evolución de su empresa familiar y darle a él el papel que le corresponde. Una persona que ha estado durante mucho tiempo dirigiendo los destinos de una empresa tiene que entender que la última parte de su trabajo está en otro lugar diferente al del gerente general. Y esto va siempre amarrado a condiciones, ¿no? Una persona que hace eso, pues tiene que recibir el reconocimiento del resto del sistema, de la investidura de esta persona, y tiene que tener claro cuál es el legado que está dejando. Cuando estas condiciones se dan, esta situación se puede resolver mucho mejor. A veces es cuestión de negociar un poco, ¿no? Tratar de entrar en estas conversaciones importantes. Pero sí, suele ser, la tentación es muy grande, la tentación de no soltar el mando es muy grande, pero viene por el hecho de no entender exactamente cuál es el rol que tienes tú en toda esta historia que estás viviendo. Pablo, tú también tienes mucho de esto, ¿no? Sí, también tiene que ver muchísimo con qué tan temprano qué tan temprano planificamos la sucesión. Porque muchas veces también dejamos de lado, y creo que lo estaba comentando Guillermo, bueno, ¿qué va a pasar con este individuo después de? ¿Okay? Y ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar después de una persona que ha pasado 40, 50 años trabajando en la compañía, que la creó, que su realidad está en la compañía, decirle que el día de mañana te tienes que montar en tu carro y no volverás más, entonces es difícil entenderlo desde esa óptica, ¿no? Yo creo que en la medida que planifiquemos con mayor anterioridad y busquemos qué puede hacer esta persona después, dónde sigue siendo útil, dónde sigue aportando, va a ser mucho más fácil para personas. Y voy a citar dos ejemplos, porque eso es lo bonito de los planes de sucesión o de la planificación de la sucesión, porque lo que puede ser una sucesión exitosa para un fundador posiblemente es muy distinta para la otra. Me viene a la mente un cliente en el área de retail de alimentos, una cadena de supermercados bastante grande del occidente del país. Culturalmente esta persona creó su negocio entendiendo que si él caminaba todas las mañanas desde la entrada del automercado hacia la cava donde estaba el pescado, él abría la cava del pescado. Si olía bien, todo estaba bien. ¿Okay? Le da mucha importancia y eso era un valor sobre que todo tiene que estar fresco, todo tiene que estar bonito para que el cliente vaya. Él ya no está, ni siquiera está en la junta directiva de la compañía, ya uno de sus hijos lo sucedió en la gerencia general, ya tienen una junta directiva con algunos profesionales externos, pero él sigue yendo todas las mañanas a la compañía y hace el mismo
recorrido. Y es una forma de entender que ese es eso lo ha hecho por 40, 50 años, no lo va a dejar de seguir haciendo, pero sí ha sido lo suficiente, y ahí sí hay que decirlo porque esto es un acto de grandeza, ¿no? Y de generosidad. Ha sido lo suficientemente generoso para saber que ya no son sus tiempos, que ya son sus tiempos, los tiempos, el tiempo de sus hijos y del resto de los miembros de la familia de liderar el negocio. Así te puedo citar otro, que su plan de retiro quizás es mucho más de emprendedor. Fábrica de botellas de plástico, soplado, una planta de plástico de soplado, fabricaba las botellas estas de agua Minalba para la industria del embotellamiento de agua. Él llegó a un momento donde dijo, bueno, ya la empresa me queda grande, se la voy a suceder a una de mis hijas, y para no estorbar, compró un terreno en otra zona industrial y empezó desde cero a construir una fábrica para fabricar las tapitas. Ese es su plan de retiro. Con la fábrica de tapitas no se metan, yo esto es lo que voy a hacer yo todos los días, ustedes sigan operando la planta de soplado de PET. Y cuando se le entrevista, su idea es que si él sigue teniendo vida y energía, cuando ya profesionalice la planta de tapitas, porque es un material distinto, se la entregará a los hijos y él se irá a hacer otro emprendimiento. Entonces, constantemente él se está renovando como empresario, como industrial, haciendo lo que le gusta hacer, y está dejando que sus hijos continúen con las empresas que ellos desarrollando, así como hay algunos que se retiran, se compran un Bentley, se van para Miami, se compran una casa en Miami y se quedan tranquilos en Miami. Entonces, tratar de definir cuál es el plan de sucesión de cada uno de estos líderes conlleva unas grandes conversaciones, conlleva un proceso de negociación, y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos con los fundadores, ¿no? Pero hay que entender que es un acto de generosidad, ¿ok? Son personas muy generosas. Claro, y tener opciones, es decir, no solamente se trata de que deje la empresa, sino que ver qué otras ocupaciones, si es que él ya no las tiene, como en el último caso que tuve, porque es un emprendedor y entonces, bueno, es un emprendedor en serie y quiere seguir emprendiendo. Muy bien, yo tengo una tercera, porque no sé, más nadie ha levantado la mano, inquietud. Generalmente, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que están poco profesionalizadas. Yo he visto dos tendencias, o vamos a decir, dos situaciones. Una es que sí, todas tienen por ley junta directiva, pero esa junta directiva es de papel. No se reúnen, si se reúne una vez al año para ver el informe de los auditores y ya. No se reúnen durante el año, no tienen normas para la junta directiva. Es una típica junta directiva de papel. La otra situación es una alta resistencia a introducir independiente e incluso a mismos empleados gerentes de sus empresas en la junta directiva. Hay como un celo ahí de que, bueno, esto es nuestro y punto, no vamos a tener les cuesta mucho comprender la importancia que puede tener una visión fresca, independiente para el desarrollo de la empresa. Y por supuesto, una visión de alguien que conoce la empresa, que sabe lo que se está haciendo y que conoce las capacidades, pero también las debilidades de la empresa en una junta directiva. Ahí yo creo que, y ustedes lo han enfatizado bastante, la importancia de la junta directiva, pero creo que es una lucha cultural fuerte que hay que dar como consultores, y bueno, y como académicos también, porque afortunadamente en nuestra universidad muchos de los estudiantes pertenecen a empresas familiares. Sus padres tienen empresas familiares, entonces bueno, para que vayan teniendo todas estas cuentas. Y esa era una de las ideas pues originarias por las cuales el CELAUP y conjuntamente con el departamento que yo presido hicimos iniciar este ciclo de charlas. Así, bueno, si no hay más preguntas, perdón, Pablo, adelante. No, Gilberto, que tú acabas de dar quizás una clave que es un tema cultural, y muchas veces no depende del tamaño de la compañía. Hemos sido contratados por compañías cuya facturación es importante y todavía siguen funcionando a través de un esquema muy íntimo, muy artesanal, por decirlo así, desde el punto de vista de cómo toman las direcciones. Lo que sí es importante es que la complejidad de la familia y la complejidad de la empresa van a determinar qué tipo de estructura va a necesitar la familia. En algunos casos,
quizás habrá que dar pasos pequeños, ¿no? Para lograr grandes éxitos. Como bien decías tú, quizás habrá que iniciar con un pequeño comité de dirección, que por lo menos se detenga una vez al mes a ver números, a hacer un plan estratégico, quizás internamente, ¿no? Con los que están operando el negocio de la familia y con algunos externos. Luego eso da quizás paso a darse cuenta de que quizás si lo hacemos de forma más ordenada y lo hacemos incorporando algunos asesores, no directores, ¿no? Que ya tienen un deber fiduciario, sino quizás un grupo de asesores que nos ayuden a ver la cosa desde otra óptica, va a quizás ir rompiendo esos mitos, porque en realidad son mitos de pérdida del control, de pérdida de la información, de la confidencialidad, para posterior quizás dando paso a tener una junta directiva un poco más profesionales, con una mezcla no solamente de externos e internos, sino también una mezcla de generaciones, quizás algunas personas con mayor experiencia y otros más jóvenes, que en algunos casos son espacios para los miembros de la familia, con diversidad de conocimiento. No solamente los ingenieros saben de negocio, ni los administradores de empresas saben de negocio, hay personas, hay médicos que son muy buenos miembros de juntas directivas, hay muy buenos sociólogos, psicólogos. Entonces, yo creo que en la medida que vaya pasando el tiempo y vamos a ir teniendo esas victorias tempranas, va a ser mucho más fácil llegar a esa junta directiva profesional e independiente que básicamente dictan todos los códigos de buenas prácticas de gobierno corporativo a nivel mundial, porque yo estoy ya a nivel mundial. Sí, Latinoamérica todavía estábamos retrasados con relación a los que son los países anglosajones, ¿no? Pero yo creo que cada vez hemos visto con mayor aceptación, ¿ok? A las familias empresarios. Primero entender, y yo creo que ahí, como bien dices tú, la labor del académico y la labor de los institutos de escuelas y las universidades como la Metropolitana es educar, ¿no? Y muchas veces ese temor, como bien tú lo comentas, estaba infundado en relatos, porque hay muchos relatos. Es que mi compadre tal constituyó una junta directiva y la empresa quebró. Esos son los relatos que más se conocen. Y por cada relato negativo yo les puedo nombrar 10 positivos, es lo que les digo a mis clientes, ¿no? Entonces, yo creo que una función muy importante es educar sobre qué es y qué no es una junta directiva, educar sobre las ventajas, las oportunidades, el valor que agrega una junta directiva, y a partir de ahí yo creo que cuando vayamos bajando esos miedos, nos vamos a ir moviendo sobre empresas que están un poco más profesionalizadas. Yo quizás creo, Gilberto, que nosotros hiciéramos esa encuesta que hicimos en el año 2011, recuerdo que en 2010, las cifras en 2010 hablaban de que solamente un 30% de las empresas familiares tenían juntas directivas, y más o menos definimos algo de lo que era profesional. El otro 33% no sabía qué era, y el otro 33% no las había implementado. Yo creo que hoy por hoy, después de 10 años, quizás los números son un poco más cercanos a una mayor implementación de este tipo de órganos de gobierno. Y fíjense, con esta que me llamó gratamente la atención y sorpresa, porque no le venía haciendo seguimiento a los temas legales, con este nuevo marco regulatorio, que si bien es solamente de aplicación para las empresas que están listadas en la bolsa, yo creo que desde un punto de vista no de cumplimiento, sino de entender las bondades y ser más disciplinados, sería interesante ver cómo las empresas familiares que no estén dispuestas a alistarse en la bolsa van adecuándose a esas buenas prácticas en el entendido que son beneficiosas para el negocio. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Guillermo. No hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Thais Maynón, directora del CELAU, por el apoyo que nos está dando y esta iniciativa de mantener periódicamente charlas sobre las empresas familiares, que siguen siendo en Venezuela y en el resto del mundo una parte muy importante, bueno, definitivamente y muy importante del entorno económico en el que vivimos, ¿no? Así que muy agradecido a la profesora Maigón, muy agradecido a Yolivia, al equipo técnico y a los participantes. Espero que haya sido de utilidad para los que han estado en la charla y bueno, será hasta la próxima. Bueno, muy bien. muchísimas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, Un verdadero placer. gracias. Todo el Gracias a equipo los de- expositores y de nuevo gracias.